Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen, eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXX. A Player in Jujutsu Kaisen Chapter 52, Pondering on Isto 52 reflexionando sobre su pensamiento, 52, tiene un día entero frente a él sin nada que hacer, podía sonreír con su habilidad pero no quería convertirse en un adicto sin sentido simplemente moliendo todos los días, podía cazar una fuerte maldición para agregar a su ejército, hablando de maldición, simplemente recordó algo, ese espíritu de maldición que había matado durante el evento de Kioto, su espíritu probablemente todavía debería estar en algún lugar por allí, probablemente podría hacer uso de su poder de sí mismo. Kenzo luego suspira un poco, podía pasar tiempo con Panda o Inumaki o jugar algunos videojuegos que, para ser justos, empezó a encontrarlos menos interesantes después de que su vida se convirtiera literalmente en un juego. Tenía opciones pero no sabía qué hacer con ellas, podía pulir su expansión de dominio o su técnica de barrera, cambiando el golpe seguro por un caparazón más duro y un impulso mayor en el interior de la técnica. Eso significaría que la expansión de su dominio podría recibir una gran paliza desde el exterior antes de romperse o incluso romperse, podría intentar hacer un voto vinculante desde su dominio donde su oponente es técnicamente capaz de escapar del dominio, se pregunta qué algo así podría dar él. Probablemente tenga que dar algo a cambio de eso y no tenía ganas de hacerlo, eso parece años de trabajo, incluso el dominio Gojo Sensei no era así y este hombre está destrozado con la técnica de la barrera. ¿A quién podría esperar que tuviera técnicas de barrera lo suficientemente potentes como para hacerlo tan divino? Sukuna. Ni siquiera pudo terminar sus pensamientos antes de que ese nombre entrara en su mente, alguien considerado el rey de las maldiciones y su conocimiento de la energía de las maldiciones es insuperable, potencialmente podría tener un dominio sin barreras, no, eso estaría demasiado arruinado. No hay manera de que pudiera hacer eso porque si pudiera, eso significaba que durante las 2 veces que se enfrentó al rey de la maldición, se estaba conteniendo y podría haberlo convertido en el panqueque perfecto. Podría haber enviado spam a la curación instantánea, pero se habría quedado sin ella antes de que terminara el dominio, su vida habría estado a merced del rey de la maldición. De repente apareció una sonrisa en la cara de Kenzo, me pregunto cómo se vería como un soldado en la sombra, ese día le arrojaron tonterías puras y absolutas de la boca, pero no le importó, lo único que lo frenó, aparte del ligero miedo a convertirse en panqueque, fue porque Sukuna estaba en el cuerpo de Yuji. Era como 2 almas en un solo cuerpo y aunque literalmente usa el alma en su ejército y les da vida a través de su maná, no quería probar esa mierda con Yuji. Defendería a este chico de pelo rosado con su vida si fuera necesario, físicamente no se atrevía a hacerle daño. Cada vez que lo ve, el cadáver de Yuji en sus manos con un enorme agujero en su pecho en su daga incrustado en lo más profundo de él, todavía sentía cierto arrepentimiento por ello, incluso si Yuji estaba vivo, no era un extraño para asesinar, por ejemplo, él mismo comete genocidio masivo a diario, las criaturas en el calabozo son sentientes y algunas de ellas tienen una sociedad llena, pero él simplemente irrumpe. Y matarlos por XP y oro. Alguien no podía sentirse tan culpable por eso ya que aunque eran sentimentales, lo hacían más fuerte y generalmente lo atacaban primero y él podía justificarlo diciendo defensa propia. A menos que realmente no sean una amenaza para él no los mataría, mantuvo el asesinato por una razón muy simple, no le gusta sentirse débil. Quiere volverse fuerte para proteger a sus allegados y también para quitarle ese título a su sensei, quita la carga de su hombro, se podría decir. Además, el hecho de que algún día Sukuna pudiera recuperar todo su poder y causar estragos mientras él mismo estaba demasiado débil para hacer algo al respecto lo asustó hasta la médula. Fue genial pensar en ello y prefiere tener su propia fuerza para ayudarlo en lugar de confiar en la fuerza de Gojo. Si esos 2 titanes chocan, se pregunta quién ganaría esa pelea, le gustaría verla, tal vez aprenda algo de ello. Si Gojo ganara entonces ese villano y yo no, entonces Sukuna sería lo suficientemente débil como para acabar con él, a menos que el rey de la maldición tenga algún tipo de RCT curativo que lo sane al 100%, debería estar bien, o tener algo de durabilidad. Ataque de negación entonces debería estar bien. Las posibilidades de que esto suceda son escasas o nulas, y prefiere no pensar mucho en ello, pero en caso de que necesite entrenar su capacidad al 100% por si acaso. A medida que Kenzo profundizó en su formación y desarrollo, sintió una transformación dentro de sí mismo.
El sistema que alguna vez fue similar a un juego y que gobernaba sus habilidades comenzó a desdibujarse, cada habilidad evolucionó hacia algo más personal, como si realmente poseyera esos poderes en lugar de simplemente operar dentro de un marco de juego. Si bien sus estadísticas conservaron una sensación de progreso cuantificable, el resto de sus habilidades adquirieron una naturaleza más auténtica, fusionándose perfectamente con su propia esencia. La distinción entre el sistema y sus habilidades inherentes se volvió cada vez más confusa. Sin embargo, Kenzo acogió con agrado este cambio y aceptó el cambio de una estructura similar a un juego a una manifestación de poder más orgánica. Le importaba poco la persistencia del sistema. Lo que más le importaba era la fuerza que ganaba. Mientras pudiera proteger a sus amigos y aliados, los detalles del sistema importaban menos. El viaje de Kenzo se convirtió en una búsqueda de un poder genuino, independientemente de los orígenes lúdicos que inicialmente lo habían impulsado hacia adelante. 53 Maki, 53, mientras Kenzo paseaba con las manos en los bolsillos, notó a Maki a lo lejos y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Ese Kenzo se acercó a Maki con una sonrisa, él no pudo evitar notar una sutil molestia en su expresión. Sabiendo que normalmente se burlaba de ella, decidió abordarlo en broma. Está bien, lo prometo, sin burlas hoy, esa promesa, dijo Kenzo al notar que el bastón de arco que estaba usando parecía estar un poco magullado mientras que sus manos parecían tener algunas insensibles. Cuando Kenzo notó el ligero desgaste del bastón de Maki y los callos en sus manos, no pudo evitar quedar impresionado. Levantó una ceja y comentó, parece que alguien ha estado trabajando seriamente. Ese personal ha visto algo de acción. Maki, con un toque de orgullo en los ojos, respondió, entrenar es difícil, pero esa es la única manera de hacerse más fuerte. Probablemente seas la persona más trabajadora que he conocido, comentó Kenzo, sosteniéndose la nuca con las manos, un cumplido genuino que rompe su comportamiento lúdico habitual. Maki, tomada por sorpresa por el sincero cumplido de Kenzo, lució una expresión atónita. Parecía como si ella no hubiera anticipado palabras tan genuinas provenientes de él. Kenzo, al notar su reacción de sorpresa, ofreció una explicación alegre. ¿Por qué la cara de shock? No soy un hombre arrogante. Lo admitiré yo mismo cuando vea que algo es verdad y lo que dije es la verdad. Es solo que no esperaba que eso viniera de ti, admitió Maki, con su tono con un toque de sorpresa. Kenzo, respondiendo de su característica manera directa, preguntó, ¿qué pasa conmigo? Grita polla arrogante que no puede ver progreso en los demás, solo en él mismo. Maki le disparó una mirada perspicaz y su silencio lo llevó a ceder. Está bien, puedo ser arrogante y puede que a veces sea un gran idiota, pero normalmente me mantengo dentro de un límite. La mayoría de las veces, cualquiera podía decir que estoy mintiendo. Maki, con una ligera sonrisa, respondió, basta de justo. Supongo que incluso el culo enorme tiene sus momentos de claridad. Kenzo simplemente sonríe antes de decir para que puedas hacer bromas. De todos modos, ¿cómo te trata el bastón de proa? Dijo Kenzo mientras miraba el bastón de proa en sus manos. Los ojos de Maki se iluminaron con una chispa de emoción mientras profundizaba en una animada explicación de las complejidades de sus técnicas de paja y cómo había estado refinando sus habilidades. Su entusiasmo era contagioso, e incluso Kenzo, generalmente sereno y burlón, no pudo evitar verla con una pequeña y genuina sonrisa. Maki, al darse cuenta de que había estado divagando con entusiasmo sobre sus técnicas de paja, se detuvo abruptamente y se disculpó rápidamente. Lo siento, tiendo a dejarme llevar. Para su sorpresa, Kenzo desestimó sus disculpas con un movimiento de su mano y una sonrisa tranquilizadora. Puedes continuar. Es agradable ver a alguien tan apasionado por lo que hace. Mientras Kenzo y Maki paseaban por Jujutsu High, la mirada de Kenzo cambió repentinamente, escaneando los alrededores antes de encerrarse en un extraño. El extraño, con aire de arrogancia, comentó, no esperaba que la familia Zenin no estuviera aquí. Las palabras del extraño tenían un tono de desdén, un insulto apenas velado dirigido a Maki. Kenzo parecía confundido al ver a la persona, sintiendo el odio palpable que el extraño sentía por Maki. Naoya, pronunció Maki, con su voz mezclada con un toque de veneno. Oh, mi saco de boxeo favorito puede hablar, se burló Naoya, mirando a Maki con una arrogancia desdeñosa que alimentó aún más la tensión entre ellos. La mirada de Naoya se desplazó hacia Kenzo, quien observó la situación que se desarrollaba con ojos agudos. Entonces eres el nuevo hechicero de grado especial, ¿eh? Naoya comentó, su tono es una mezcla de curiosidad y condescendencia. Cebrei.
La voz de Kenzo tenía un toque frío, poco acogedor para Naoya. ¿Por qué no te conviertes en Zenin? Te daremos todo lo que desees y no tendrás que conformarte con un desgraciado como ella, se burló Naoya con un tono condescendiente, con la mirada desdeñosamente fija en Maki. No, declaró Kenzo con firmeza, mirando directamente a Naobito. Se negó a aceptar tal trato, entendiendo por parte de Maki y Gojo que las familias de hechiceros no eran exactamente conocidas por su amabilidad, pero tratar a alguien con tanto desdén iba más allá de lo que estaba dispuesto a tolerar. El comportamiento confiado de Naoya flaqueó, reemplazado por un destello de confusión ante la directa negativa de Kenzo. La respuesta inesperada pareció tomarlo por sorpresa y, por un momento, su arrogancia flaqueó mientras intentaba procesar por qué alguien rechazaría lo que consideraba una oferta tentadora. Ahora ponte de rodillas y discúlpate con Maki, ordenó Kenzo, señalando con el dedo hacia el suelo mientras fijaba una mirada severa en Naoya. Naoya, desconcertada por la audacia de la demanda, comenzó a formar una réplica. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra, una fuerza abrumadora pareció obligarlo. Su cuerpo, contra su voluntad, se inclinó como ante una fuerza irresistible, dejándolo impotente para resistir. Ahora discúlpate antes de que termine tu miserable existencia, afirmó Kenzo con un tono amenazador, con los ojos atravesando a Naoya. El aire se hizo pesado con el peso del ultimátum y el resultado de este enfrentamiento quedó en juego. Naoya hirvió de ira. ¿Cómo podría sentirse tan avergonzado por alguien que ni siquiera nació en una familia de hechiceros? Si no fuera por la protección de Gojo, podría haberse sentido tentado a desatar su furia contra este arrogante advenedizo. La gravedad alrededor de Naobito aumentó hasta el punto de que su cuerpo creó una bolladura en el suelo. La determinación de Kenzo fue evidente cuando afirmó: seguiré aumentando la gravedad hasta que te disculpes. La presión en la sala se intensificó, reflejando la creciente tensión entre los dos adversarios. La amenaza de un aumento de la gravedad flotaba pesadamente en el aire, una advertencia silenciosa que instaba a Naoya a ceder. Desatando la fuerza opresiva de la gravedad intensificada, Naoya se tragó su orgullo. Vine. Pido disculpas, Maki, se quejó, con la voz tensa. Las palabras tenían un sabor amargo, forzadas contra su voluntad, pero la presión a su alrededor disminuyó con la satisfacción de Kenzo. Maki parece un poco feliz por eso. Ahora vete, estás desperdiciando nuestro nivel de oxígeno, dijo Kenzo, a lo que Naoya se fue apresuradamente. No sin antes deslumbrar a Maki. Parece una molestia, dijo Kenzo al mirar a Naoya irse. No tienes idea, dijo Maki con un suspiro. ¿Cuál es tu objetivo? Kenzo preguntó de repente, a lo que Maki respondió: matar a todo el clan Zenin. Muy bien, supongo que debo asegurarme de que te vuelvas más fuerte que este vagabundo y aún mejor dejar que te hagas más fuerte que todo el clan Zenin, dijo Kenzo con una sonrisa en su rostro. Los ojos de Maki se abrieron sorprendidos ante las palabras de Kenzo. Por un momento, su oferta la sorprendió. La idea de superar a todo el clan Zenin, una familia impregnada de tradición y destreza de hechicero, sonaba desalentadora e intrigante. Fue una propuesta inesperada de alguien que, hasta ahora, en su mayoría se había burlado de ella y la había provocado. ¿Hay serios? Preguntó Maki, tratando de medir la sinceridad en los ojos de Kenzo. Kenzo se rió entre dientes. Por supuesto, no hago promesas vacías. Si estás dispuesto a hacerlo, te ayudaré a ser más fuerte que nadie en el clan Zenin. Su rostro parece volverse un ligero tono rojo cuando él le hizo sonreír. ¿Por qué se sonrojó tanto a todo el estudiante y por qué ahora empezó a notar que se veía bastante lindo? 54 La pesadilla, 54, salto de tiempo. La sonrisa de Kenzo tenía una cualidad misteriosa mientras extendía las manos, ahuecando suavemente la mejilla de Maki. Su toque fue sorprendentemente tierno, en marcado contraste con las habituales bromas juguetonas. Con un brillo enigmático en los ojos, se inclinó ligeramente y con voz suave pronunció: nos vemos mañana en el campo de entrenamiento. Había una calidez sutil en el aire cuando retiró la mano, dejando a Maki parada allí, momentáneamente desconcertada por el cambio inesperado de comportamiento. Mientras Kenzo se alejaba, su figura pareció mezclarse con las sombras de la noche, dejando un aire de intriga persistiendo en torno al encuentro. Maki se quedó allí, con la mejilla hormigueando por el tacto, viendo a Kenzo alejarse. Una mezcla de confusión y curiosidad jugó en su rostro. Las habituales burlas de Kenzo fueron reemplazadas por un momento de inesperada sinceridad. Mientras procesaba el encuentro, había una leve sonrisa en sus labios, un indicio de aprecio por la rara visión de un lado diferente del hechicero normalmente juguetón.
Todavía queda algo de tiempo antes de la noche, así que probablemente pueda trabajar en mi dominio, dijo Kenzo mientras se alejaba. Antes de eso, sin embargo, Kenzo dijo que desde su sombra se veía una criatura demoníaca detrás de Kenzo. La criatura demoníaca emergió de la sombra de Kenzo, y su forma amenazadora proyectaba una presencia inquietante. Kenzo, con expresión severa, dio su orden a la criatura. Mírala y asegúrate de que esté a salvo. La criatura, aunque carente de expresiones faciales, pareció reconocer la orden. Con un guiño de Kenzo, se derritió nuevamente en las sombras, dejando una sensación persistente de protección en el aire. Kenzo se teletransportó a un lugar apartado del bosque, donde metió la mano en el bolsillo y sacó la llave de una mazmorra. Con un movimiento rápido, abrió la mazmorra, revelando un portal misterioso que le hacía señas para que pasara. Al entrar al calabozo, un mensaje repentino se materializó ante Kenzo, presentando una búsqueda singular y siniestra. Sobrevive el más fuerte. Las palabras resonaron en la extensión poco iluminada, dejando una sensación inquietante como si el mismo aire en la mazmorra tuviera un peso premonitorio. Cuando la mirada de Kenzo cayó sobre la figura que tenía delante, una palpable sensación de terror se apoderó de su ser. Lo que se interponía en su camino no era solo un oponente formidable, sino una manifestación de sus miedos y ansiedades más profundos, personificados en una única entidad premonitoria. Usera Morituser puede intentar superar esta mazmorra más adelante. En Kenzo se encontró de regreso en el mundo real y la inquietante experiencia de la mazmorra se desvaneció. Era un día nuevo y los acontecimientos dentro de la mazmorra eran ahora solo un recuerdo persistente. Kenzo sintió una sensación de inquietud al darse cuenta de que la sombra que le había dejado a Maki aún persistía, una indicación de que su experiencia en la mazmorra podría no haber sido un mero sueño. El reino sobrenatural contenía misterios que se extendían más allá de su comprensión, y el encuentro con la mazmorra había dejado su huella en el tejido de la realidad. Reflexionó sobre las implicaciones de esto mientras se preparaba para los desafíos que le esperaban. Kenzo dejó escapar un profundo suspiro, el peso de los recientes acontecimientos aún persiste en su mente. Decidido a afrontar los desafíos del día, cuadró los hombros y se tomó un momento para centrar sus pensamientos. El aire a su alrededor parecía ondular con una intensidad tácita mientras se preparaba mentalmente para lo que le esperaba. Los alrededores, bañados por el cálido resplandor del sol de la mañana, se convirtieron en el telón de fondo de la silenciosa contemplación de Kenzo. Ajustó las correas de su uniforme de Jujutsu, siendo la tela un consuelo familiar contra su piel. Kenzo avanzó deliberadamente hacia el campo de entrenamiento y sus decididos pasos resonaron con cada pisada. El sol de la mañana arrojó un cálido resplandor sobre el campus, pintando los alrededores en tonos dorados y ámbar. Los sonidos rítmicos de las hojas crujiendo debajo de sus zapatos armonizaban con el zumbido lejano de los estudiantes que realizaban sus actividades diarias. A medida que se acercaba al campo de entrenamiento, lo saludó la visión familiar de Maki ya absorta en su entrenamiento. Su figura, una silueta con el telón de fondo del área de entrenamiento, exudaba un aura de intensidad enfocada. «Llegaste temprano, bonito», dijo Kenzo con una sonrisa en el rostro. «Bueno, a diferencia de ti, no puedo darme el lujo de relajarme», dijo Maki mirando a Kenzo, a lo que Kenzo dijo. «Entonces mi objetivo es enseñarte eso, pero primero deja que te asusten, pero esta vez, en lugar de luchar contra mí, lucharás contra mi soldado de las sombras, así que no necesitas contenerte porque no quieres lastimarme», dijo Kenzo con una sonrisa en su rostro. Como si Maki replicara a lo que Kenzo acaba de decir. «Eso es simplemente precioso, de todos modos diviértete». Kenzo observó cómo su sombra comenzaba a luchar contra Maki, era una pelea bastante justa, el soldado de la sombra era como un hechicero de primer grado en estadísticas, por lo que era más fuerte que Maki, pero no mucho más fuerte. Maki parecía estar cerca de un hechicero de grado 2 o semigrado 1, el personal estaba haciendo su trabajo útil y estaba aumentando un poco sus estadísticas. Su juicio inicial sobre el primer grado fue incorrecto, eran bastante fuertes, no es su culpa, su visión de su fuerza era tan baja, sus únicos ejemplos fueron el propio Gojo y Sukuna. XXX. Fin del capítulo y el vídeo. Bye.